51 años de un nefasto momento para el país, recordar la época de la dictadura, de un golpe de Estado, y que este 21 precisamente ha sido conmemorado así por parte de las autoridades nacionales y por supuesto de quienes han sido parte de este momento muy crítico en Bolivia. Vamos a hablar sobre este tema, además de un acuerdo que se ha celebrado también en la Casa Grande del Pueblo con el presidente del Estado, junto al ministro de Justicia, Iván Lima, a quien le digo, ministro, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por acceder a nuestra invitación. Vamos a hablar sobre este momento que ha sufrido el país, pero que después de estos 51 años también se le pone fin, se firma un convenio para atender a aquellas víctimas de la dictadura que ahora con seguridad están descansando en casa y ya no tienen esa preocupación de estar continuando pidiendo al gobierno que hasta hoy ha sido, por supuesto, atendido. Ministro, buen día. Muy buenos días. Tienes toda la razón. Esta entrevista previa que hacías muestra lo que debe ser la política en el país, de soluciones para las personas, de estar cerca de todos y ser muy sensible al sufrimiento de los sectores más vulnerables. Yo veía cada día que estábamos en el ministerio y tenía el mandato claro del presidente Arce de encontrar soluciones a todos estos compañeros que entre el 64 y el 82 sufrieron graves violaciones a sus derechos humanos. Muchos de ellos han perdido a sus seres queridos, otros han sido torturados, han estado en el exilio, han sido objeto de graves vulneraciones a su proyecto de vida. Y eso es la reparación integral del daño. El Estado tiene la obligación de devolverle a las víctimas al momento en el que ha violado sus derechos. Y en 2004 se produjo un acuerdo nacional, se definió que el 20% de ese resarcimiento lo pagaba el TGN y el 80% restante la comunidad internacional. Esto no se cumplió, ese 80% no tuvo, porque no es obligación de los demás países y porque no es un modelo que hubiera sido previamente acordado con ellos, ese aporte del 80%, y lo que ha hecho el presidente Arce es tomar una decisión que es valiente, que es importante, pero que muestra la característica del gobierno de cumplir sus compromisos y hacer que la ley sea respetada, sea cumplida. Cambiamos ese artículo en la ley y ahora el 80%, que es casi de 99 millones de bolivianos, casi 100 millones de bolivianos, va a ser pagado por el TGN. Ese 80% a más de 1.700 ciudadanos que han sufrido estas graves violaciones de los derechos humanos van a ser pagadas por el TGN en los próximos meses. Lo que ha ocurrido es que muchos de ellos han fallecido, muchos de ellos están con declaratorias de herederos, sus familias en trámite, pero vamos a ser proactivos y vamos a ayudarles a todos ellos a que este 80% llegue lo más pronto posible como parte del resarcimiento. Además de esto, se presenta una situación injusta para todos ellos. Hay un principio de igualdad, todo ciudadano debe ser tratado de la misma forma y tenemos el periodo 64-82, pero también el 2019 con el golpe de Estado que ocurrió en noviembre de ese año. Por lo tanto, la política pública debe ser para todos y en la ley a la que me refiero, con el acuerdo nacional del pago del 80%, se ha definido la construcción de una política pública de resarcimiento a todas las víctimas de gobiernos de facto, en la cual vamos a tomar una serie de medidas que no van solamente por el resarcimiento económico. Lo que nos piden las víctimas siempre y permanentemente es justicia. Nos piden garantía de no repetición, nos piden que los procesos terminen y que tengamos actos que representen el reconocimiento a ellos. Donde ves que estaban las carpas, ahora vamos a tener una placa, un monumento en reconocimiento a las más de 50 personas que han fallecido en estos 10 años de lucha, de reclamo de ellos. Y el gobierno ha comprometido que en cada uno de los departamentos vamos a tener casas de la memoria, en la cual tengamos el testimonio, tengamos el recuerdo permanente a las nuevas generaciones de que no se repita nunca más un gobierno de facto. A esto le debe sumar la necesidad que tenemos como país de que la trilogía Memoria, Verdad y Justicia cobre vida. La Comisión de la Verdad no ha terminado su trabajo como ellos hubieran querido y hay la necesidad de que muchos de los temas prosigan a cargo de cada uno de los ministerios. Te pongo un ejemplo claro, los desaparecidos. Los desaparecidos necesitan un lugar donde su familia pueda ir a recordarlos. Y esto es una herida que tenemos todavía en el país. El caso de Marcelo Quiroga, uno de los más emblemáticos, pero de otros bolivianos que no tienen un lugar donde su familia pueda ir a recordarlos, es un compromiso del gobierno del presidente Arce. Todo eso implica la política pública para evitar
que memoria, verdad y justicia sean un discurso, que empiece a tener hechos, y estos son los hechos que estamos demostrando, que no haya bolivianos que estén 10 años en el Prado paceño reclamando, sino que estén junto a nosotros pidiéndole justicia a los tribunales y logrando que esta trilogía sea realidad. Ministro, 10 años, 4 meses, 22 días han tenido que esperar para esta firma de acuerdo, donde todos incluso ya nos habíamos acostumbrado a pasar por el Prado y encontrarnos con gente que estaba con megáfonos y que decía resarcimiento, resarcimiento. Le he escuchado a usted hablar de una palabra, igualdad. Así va a ser distribuido este resarcimiento, ministro. ¿A cuánto les tocaría a cada una de estas personas, que son más de 1.700? Mira, lo que ocurre es que se ha trabajado a partir de una comisión de calificación. Entenderás que el daño, si bien es invalorable, yo creo que la vida, la salud, la gente que ha sido torturada, no puedes calificarla en un monto. Ha habido acuerdos y ha habido un proceso previo que varían los montos. Hay montos que van variando de más de 100.000 bolivianos en algunos casos, en otros menos. Es variable en función a la calificación que se ha hecho en las respectivas comisiones. Pero te decía que lo importante es tener una política pública. Te planteo el caso de Sacaba Sencata. Cada uno de los fallecidos recibió 100.000 bolivianos y los heridos entre 75.000 y 25.000 bolivianos, lo cual era una ayuda humanitaria inicial, porque luego se trabajó en que todos ellos, las viudas y los heridos, tengan un trabajo dentro del Estado. Lo tienen. Se les reembolsó todos los gastos de salud, hay una beca educativa que reciben las familias, tenemos un bono alimenticio que se otorgó inicialmente por 1 año, luego se amplió por 8 meses. Hemos logrado un fideicomiso de más de 8 millones de bolivianos para que puedan reponer su economía, y quienes no trabajan en el Estado, no lo pueden hacer o no lo quieren hacer, puedan acudir a algún proyecto productivo en este fideicomiso. Como ves, la reparación integral del daño no puede concretarse en que el Estado otorgue un resarcimiento grande o pequeño, sino en una política pública que vaya a reparar el daño a las víctimas. Es lo que estamos buscando. Lamentablemente, lo viste con los compañeros que firmaron conmigo el documento, ellos han estado, asumamos que tenían 20, 25 años cuando se dio el golpe de Banzer. Estamos hablando que ya tienen más de 75 años. No es un tema igual al de Sacaba y Sencata el que vamos a emprender con ellos, pero para ellos lo importante y lo que han reclamado siempre es justicia, es garantía de no repetición, es tener el reconocimiento de la sociedad a todo el aporte que le han hecho a la democracia, y especialmente consolidar el informe de la Comisión de la Verdad, las casas de la memoria y las placas de reconocimiento en todas las ciudades. No es correcto que una sociedad como la nuestra no le reconozca a estos mártires de la democracia y mantenga plazas, calles y otros monumentos con los nombres de personas que han conformado gobiernos de facto. Hay la necesidad de toda una política pública que les reconozca a ellos y no a quienes han interrumpido la democracia, la memoria, la verdad y la justicia. Ese es el objetivo de la política pública. Por supuesto, ministro, el hecho de una vida no tiene precio, es incalculable. Y si bien va a recibir estos montos económicos, simplemente va a ser como una especie de homenaje, de resarcimiento a todo lo que ellos han vivido, porque no va a poder llegar a un precio para poderles hacer sentir lo que ellos sintieron en su momento. Pero de todos modos, le quiero preguntar, por lo que veo, usted ya está en su oficina, y después de 10 años, al entrar, ministro, usted pasar por ese lugar, ingresar por el sector del Prado a su despacho, ¿cómo se ha sentido? Que ahora el panorama es totalmente distinto. Con mucha esperanza. Había justamente una periodista de su medio de comunicación, estaban tomando imágenes en el momento que llegaba. Lo que le decía es esperanza. Estoy profundamente motivado con continuar la política pública. Creo que el trabajo con Betty Yañíquez de la Comisión de Derechos Humanos tiene que ir al paso más celero. La Asamblea Legislativa debe acompañar este esfuerzo del presidente Arce. Tenemos que lograr que todas las leyes que nos quedan por aprobar puedan promulgarse, puedan publicarse, que podamos estar en otros actos con los compañeros que han luchado durante todo este tiempo. Pero creo que quien está más demorado es lamentablemente la justicia. 51 años de un golpe, muchas personas desaparecidas y pocos resultados en la justicia, pocos resultados en la fiscalía, pocos resultados en, lamentablemente, nuestras Fuerzas Armadas.
hay la necesidad de que los desaparecidos en el país tengan un lugar donde sus familias puedan ir a recordarlos. Y es necesario que tengamos esta política implementada en todos los niveles del Estado. La justicia es donde menos resultados hemos obtenido. Y hay, con esto termino, la urgente necesidad de que la Comisión de la Verdad y sus recomendaciones se implementen a nivel de los desaparecidos. Si me preguntas cuál es mi prioridad ahora son los desaparecidos, y que el mecanismo, el decreto y el trabajo coordinado del Estado vaya en busca de esas personas que han desaparecido. El caso emblemático, Marcelo Quiroga, pero hay decenas de familias buscando a sus seres queridos, y ese es un compromiso también del presidente Arce, de darle toda la fuerza a esta parte del trabajo. Ministro, ya para cerrar, esa es la herida que todavía tiene Bolivia, ¿verdad? El hecho de saber dónde están los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz y además de las demás víctimas de esta dictadura. Y le tomo la palabra, esa es la esperanza también que se tiene de poder en algún momento saber qué pasó exactamente y dónde están los restos de estas personas. Definitivamente, esa es una tarea que tenemos que emprender. El presidente Arce ha sido uno de los más comprometidos para dar todas las medidas de protección y de apoyo a las víctimas de dictaduras, pero vamos a tomar este reto de encontrar los restos de Marcelo Quiroga y de trabajar para que todas las familias que han perdido a sus seres queridos encuentren esto que es trilogía: memoria, verdad, justicia, no repetición. La justicia tiene que empezar a dar señales desde el Ministerio Público, desde los tribunales, porque ya el tiempo, 51 años del golpe de Banzer, desde 1964 que estamos con dictaduras, es un tiempo suficiente para que empecemos a dar respuestas, y este es el compromiso que estamos asumiendo a partir del trabajo con las víctimas. Lo que nos han pedido, y debo resaltarlo, todos los luchadores de la democracia, todas estas personas que el día de ayer han estado con nosotros, es que no olvidemos a sus compañeros que no estaban con ellos el día de ayer. Y esto es un compromiso que ha asumido el presidente, el Ministerio de Justicia, de seguir buscando los restos de los desaparecidos y trabajar porque esto tenga justicia y no tenga repetición nunca más en la historia del país. Perfecto, le agradezco mucho, ministro, por estos minutos para hablar sobre este tema que ha preocupado por muchos años, y por supuesto los últimos 10, de ver a personas que estaban buscando resarcimiento y justicia en el país, y que este fin de semana se ha sellado con este acuerdo con el presidente del Estado Plurinacional. Gracias, ministro. Vamos a estar con seguridad hablando de otros temas en otra oportunidad. Buen día. Siempre a las órdenes. Muchas gracias por el espacio. Bueno, en su revista al día tenemos más.